Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo este video. Bueno, básicamente este es el video de video tutorial para poder llegar a lograr ciertos efectos de la fotografía pictórica que nos corresponde al grupo número 1 de las exposiciones del profesor Tornel. Básicamente en el tema de fotografía pictórica vamos a tocar 4 imágenes que son muy representativas de este movimiento. La primera fotografía se llama The Walter Rats. Fue una fotografía pues producida, creada por Frank Meadow Sutcliffe en 1886. Esta fotografía, como pueden ver en pantalla, es una imagen que refleja a unos niños desnudos de repente en una especie de lago, y de fondo se ve pues un pueblo difuminado, un pueblo medio borroso. Ok, esta imagen en nuestros tiempos, pues querer usar las mismas técnicas que se pudieron usar en ese tiempo es muy difícil, pero gracias al avance de la tecnología se nos ha hecho y se nos ha cortado el tiempo de producción de una imagen así, algo muy pequeño. Hay dos formas de hacerlo, por llamarlo así, de manera manual, que lo vamos a explicar en este momento. Básicamente, ¿quién no ha visto esas famosas imágenes donde el fondo está borroso? Pues y se enfoca pues de repente a un cantante, algún actor, etcétera, ¿no? Bueno, esas famosas fotos se pueden lograr de la siguiente manera, de manera manual. Lo importante es la apertura del diafragma. La apertura del diafragma se expresa mediante el número F. Cuanto más bajo sea este número, mayor va a ser la apertura del diafragma y menor va a ser la profundidad de campo que va a tener tu foto. Por lo que si quieres hacer un retrato con la cara enfocada, la famosa pues o de repente con un cuerpo enfocado y un fondo desenfocado, debes de tener en claro y tener en prioridad la apertura de la cámara. Y también un punto muy importante es la distancia focal. Si utilizas una distancia focal corta con un ángulo de visión muchísimo más amplio, tendrás una profundidad de campo con una distancia focal larga, que lo que se conoce como teleobjetivo. Es decir, si puedes elegir, si tienes la opción de elegir entre un lente 17 milímetros a 85, vete por el 85, verás que es mucho más fácil y es pues el lente, digamos, los milímetros más conocidos y los más usados para fotografías de, como decimos, de deportistas, de artistas, donde se ve bien enfocado mientras que el fondo se ve desenfocado. Y claro, una especie de tip adicional que es más que todo ya en la parte que no tan técnica con la cámara sino en la persona, es la distancia del sujeto. Mientras más tú como fotógrafo te acerques a lo que quieres fotografiar, menor profundidad de campo vas a obtener, así que a tomar en cuenta eso. Y bueno, si queremos de repente usar esta técnica de manera digital, hay muchas herramientas, la verdad, pero yo personalmente más o menos vamos a explicar cómo lo haría yo en Photoshop. Como vemos en la imagen, se encuentra una señorita, vemos dos imágenes básicamente, donde uno está en el fondo pues no tan desenfocado y el otro pues sí, considerablemente desenfocado, pues no. Bueno, básicamente la opción que yo uso, digamos, aunque es un poco tedioso, pero al fin y al cabo sirve, es usar la herramienta pluma de forma libre. Esta herramienta te va a ayudar, digamos, bueno, de manera primitiva, a poder seleccionar la parte que tú quieres separar de la imagen, por así decirlo. Incluso puedes crear una capa adicional que te ayuda a difuminar el fondo, a desenfocar el fondo a través de filtro, desenfocar, y pues ahí seleccionas lo que quieres desenfocar, y mientras que la modelo o quien sea va a estar enfocado. Y eso ya es más que todo una especie de herramientas digitales que así se puede lograr también. Siguiendo con la segunda imagen, que se le conoce como El Terminal de Alfred Stieglitz, se produjo en 1893, pues es una imagen muy interesante porque nos plantea la posibilidad de poder tomar una imagen en movimiento, lo cual era digamos una especie de novedad en esos tiempos, pues, ¿no? Cuando ahora es muy, bueno, no tan fácil de hacerlo, pero pues en estos tiempos es de todas maneras muchísimo más práctico para poder lograr un efecto similar. Básicamente este efecto se puede lograr de manera manual. Básicamente de forma manual se puede lograr de esta manera. Hay que tener en cuenta la velocidad de obturación. Debemos ajustar la velocidad de obturación de nuestra cámara de fotos a una velocidad muy elevada. Podemos probar de repente con uno entre 500 o 1 sobre 500, y si vemos que no funciona, de repente seguimos probando con 1 sobre 1000, y si vemos que no funciona, incluso podemos elevar aún más la velocidad hasta 1 sobre 2000, y de repente ahí encontramos ya el punto que queremos lograr, pues no. Otro punto importante es la apertura del diafragma. A medida que vayamos aplicando el punto anterior, nos vamos a dar cuenta que la foto va saliendo cada vez un poco más oscura, así que para contrarrestar esto tenemos que cambiar los ajustes de cámara para una apertura muchísimo más grande, así que de esa forma hacer que entre muchísima más luz. Y bueno, que lamentablemente la apertura del diafragma también afecta la profundidad de campo.
Así que solo es cuestión de ir probando entre el punto 1 punto 2 que acabamos de señalar, a ver cuál es lo que te conviene, depende de lo que quieres buscar, pues, ¿no? Y digamos, después de todo lo que queremos buscar, la foto aún sigue de repente un poco oscura, el valor ISO creo que es tu única opción, pues, ¿no? Es una especie de aportar más luz a la foto de que por sí ya tiene luz, pero de manera digital, y inclusive si puedes aumentar mucho el ISO te puede generar ruido digital o ruido en la imagen, que ya es un tema muchísimo más complejo ahí, pues, ¿no? Así que depende mucho de lo que quieras buscar y de lo que el fotógrafo pues quiera apostar, pues, ¿no? Siguiendo con la tercera imagen, se conoce como Remando de vuelta a casa con gavillas, de Peter H. Emerson, producido en 1886. Es una imagen también pues que nos retrata, pues es algo muy similar a la técnica que se usó en The Water Rats, donde se puede ver a una persona que está enfocada mientras el fondo está ligeramente desenfocado. Pues no, pero algo que llama la atención aquí es la técnica a contraluz, que es una técnica que la vamos a explicar en este momento. Para hacer una buena imagen a contraluz, básicamente hay que seguir estos pasos, pues, ¿no? Primero elegir un modelo, saber exactamente qué es lo que vamos a retratar, eso influye mucho e importa, digamos, de sobremanera, encontrar, digamos, esa mancha negra, entre comillas, de lo que queremos fotografiar. El segundo punto sería buscar una buena fuente de luz, que sea potente. Por ejemplo, el sol es una de las fuentes de luz más comunes y utilizadas en la fotografía, pues, ¿no? Coloca a la persona o al modelo que quieres fotografiar delante de ella, entre el fotógrafo y la fuente de luz, es decir, el sol quedará detrás de lo que tú quieras fotografiar. Y algo que de repente también ayuda bastante es que buscar que el fondo de la foto sea neutro y que no aparezcan de repente elementos que puedan distraer al lente en la búsqueda de una silueta negra, por así decirlo. Así que pues espacios como la playa o de repente una zona elevada donde tienen el cielo de fondo principal es de verdad ayuda bastante. Y claro, algo que te puede ayudar bastante es el trabajo en la edición de las fotos. De repente si buscas una imagen muchísima más con el efecto de contraluz, puedes aumentar el contraste, que hace automáticamente que las zonas negras se vuelvan incluso más negras y las zonas claras pues tengan esa claridad extra, pues, ¿no? Así que ayuda mucho también la edición, por así decirlo, la postproducción en la parte de la imagen. Así que esa sería la manera digital y digamos manual y digital en la que puedes conseguir un buen efecto de contraluz. Y bueno, pues para finalizar vamos con la última imagen que se cree de repente la más conocida de todo este tema, que vendría a ser La Primavera de Robert de Macchi, producida y creada en 1896. Pues esta imagen se podría caracterizar por ser una especie de pintura, así que intentaremos imitar digitalmente pues este efecto, ¿no?, que se lograba en esos tiempos. Así que vamos a agarrar una imagen random. Aquí tengo una imagen de unos helados que pude disfrutar con unos amigos, y bueno, se pueden hacer de muchas maneras, como les indico, con diversos programas de edición, pero digamos de una manera súper sencilla se puede ir a filtro. Aquí, como estamos mostrando una imagen, podemos ir a artístico, y acá tenemos una serie de efectos que se podrían asemejar a lo que hacía de Macchi en ese tiempo. Por ejemplo, si me ocurre, vámonos a pinceladas. Ok, vámonos a pinceladas. Aquí encontramos una especie, ya estamos viendo cómo tiene una especie de filtro de pintura, ¿no? Ya no es exactamente una imagen, así que incluso podemos poner acá de repente bordes añadidos, color diluido, cuarteado. Algo que me gusta mucho es pinceladas, que efectivamente es lo que vamos a usar. De repente podemos controlar el enfoque acá, le quitamos el enfoque, el tamaño de pincel, puede ser por ahí, ¿no? Tipo de pincel podemos poner de repente borroso, para que se vea borroso, ponemos OK. Y bueno, llegamos a una especie de efecto muy similar a lo que buscaba, a lo que quería, a lo que llegó, mejor dicho, pues de Macchi en ese tiempo, pues, ¿no? Claro, con una especie de por ahí de repente un sepia aplicando podría quedar un poco mejor. Y bueno, básicamente esas serían las 4 imágenes del pictorialismo que hemos intentado de manera resumida pues explicar las maneras más fáciles de poder realizarlas, ya que si pudiéramos explicarla a detalle nos extenderíamos en un video de horas y horas. Así que hemos intentado como grupo resumir este video para que pueda ser entendido muy fácilmente. Así que muchísimas gracias por la atención, espero que les haya gustado, que les haya servido, y nada, nos vemos en una siguiente oportunidad.